Bien, pues ahora sí vamos a estudiar el tema que nos trae esta mañana, que nos trae la palabra del Señor. Sabemos que estamos estudiando el libro de Zacarías, ¿verdad? Y hoy nos toca el tema, el abuso del ayuno. Bueno, de hecho empezamos el capítulo 7, ¿verdad? Y vamos a estudiar desde el 1 hasta el 7, ¿vale? Hoy vamos a estudiar desde el 1 al 7, Zacarías 7, del 1 al 7, ¿vale? En este capítulo y en el siguiente, se puede decir, veremos cómo fue indudable que los judíos recibieron un gran consuelo y ánimo como resultado de esas visiones, ¿verdad? Porque hasta ahora habíamos estado estudiando cuántas visiones tuvo Zacarías. Examen, sorpresa. Siete. ¿Cuántas visiones? 4. No. No. ¿Quién da más? 7. No. 8 visiones. Bueno, por aproximación. A ver. Bueno, hemos estado viendo algunas de las visiones, ¿verdad? Y hasta ahora decían algunas cosas y el resultado de esas visiones nocturnas que había tenido el profeta describían tanto el futuro de Israel, la sublevación de los enemigos, todo eso nos describían las visiones que habíamos visto hasta ahora, ¿verdad? Y también la reagrupación definitiva de todo el pueblo, donde iba a venir nuevamente a la tierra prometida, su limpieza, su restauración, y después también profetiza tanto en estas visiones sobre la venida del Mesías y su reino. Eso es lo que habíamos estado más o menos, a grosso modo, las visiones que habíamos estado estudiando. Pero, ¿a qué vinieron o a qué regresaron? ¿A qué los volvió a traer Dios a su tierra? A su pueblo, a la tierra donde ellos habían sido salidos. ¿Cuál era el propósito principal por el cual habían regresado del exilio de Babilonia? Construir el templo. Muy bien. El de reconstruir el templo. Ya para estas fechas, ya casi estaba terminado, ya tenía bastante forma. Ya habían pasado un par de años y ya estaba bastante adelantado. Casi que terminado, ¿verdad? Todos los obstáculos para la reconstrucción ya habían sido removidas, al principio por el decreto de Darío y después ratificado por Ciro. Yo les estoy dando un poco todo el panorama otra vez para que nos recordemos. Y el pueblo judío había podido regresar a Jerusalén y había podido reconstruir prácticamente ya nos situamos, ¿verdad? El pueblo había regresado, Ageo les había exhortado a dejar esas casas que estaban haciéndose ellos muy bonitas y la casa de Dios estaba abandonada, ¿verdad? Zacarías les vuelve a animar y les vuelve a hacer, y ya ahora ya estamos en esa fase donde que el templo está casi reconstruido, casi terminado, y por lo cual se podría decir que hasta ahora ya les había ido muy bien. A pesar de las dificultades, ya podían decir que estaban muy bien. Y quizás por esta idea de que ya todo les había ido bien, ellos les motivó a hacer una pregunta por una delegación de judíos que dice la palabra del Señor que era de Betel. Vamos a leerlo, vamos a buscar la palabra del Señor. Vamos a Zacarías capítulo 7, versículos 1 al 7. El año cuarto del reinado de Darío, en el día 4 del 9º mes, es decir, en el mes de Quisleu, la palabra del Señor vino a Zacarías. En aquel tiempo el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regemelet y sus hombres e implorar el favor del Señor y a preguntar a los sacerdotes que estaban en la casa del Señor de los ejércitos y a los profetas.
Y la pregunta es, ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como lo hemos venido haciendo desde hace algunos años? Recibí, pues, esta palabra del Señor de los ejércitos. Di a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, cuando ayunabais y llorabais en el quinto y en el séptimo mes durante estos 70 años, ¿lo hacíais para mí? Y cuando comías y bebías, ¿no comías y bebías para vosotros mismos? ¿Acaso no son estas las palabras que proclamó el Señor por medio de los primeros profetas, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y las ciudades de sus alrededor, y el Neguev y el Cefela estaban también habitados? Señor, bendiga su palabra. Señor y Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte, Señor, que tú bendigas este momento y que tú bendigas este tiempo, Señor, en el que tu palabra va a ser expuesta, en que tu palabra va a ser reflexionada y que nos ayude, Señor, a que nuestro corazón, nuestra mente se centre en tu palabra, en lo que tú tienes para nuestras vidas. Ayúdame, Señor, a decirlo y hablarlo según tu voluntad, Padre. Y que cada uno de nosotros podamos en esta mañana aprender de la misma, Padre. Que seas tú quien nos guíes y quien nos hagas ver todo lo que tienes para nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues vamos a ver como primer punto en esta mañana es esa pregunta en cuanto al ayuno. Esta pregunta tenía que ver con la continuación del ayuno nacional que lamentaba la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Y aunque Jerusalén por aquel entonces no tenía muros, normalmente en aquellos tiempos las ciudades siempre estaban con muros, pero en estos momentos Jerusalén todavía no tenía. Posterior, después vendrá Esdras, Nehemías y reconstruirán los muros. Pero en este momento todavía no estaban, solamente estaban reconstruyendo el templo. Y ahora que el templo estaba casi listo, se envió, dice, a una delegación para preguntarle a los sacerdotes que si se debía continuar con ese ayuno. ¿Cuál sería la respuesta de los sacerdotes a esta pregunta? Porque dice que se envió el versículo 1. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra del Señor a Zacarías a 4 días del mes noveno, que es el Quisleo. A ver, para situarnos, nos encontramos según este pasaje en la fecha del 4, para que nos situemos ahora, el 4 de diciembre del año 518 antes de Cristo. ¿Cuándo había empezado? Les había dicho varias veces y una vez también les pregunté qué año era el que habían empezado la reconstrucción del templo o cuando Ageo les estaba llamando la atención. ¿El año? ¿Alguien lo tenía por ahí hasta apuntado en la Biblia? 520. Y ahora está en el 518, quiere decir que han pasado aproximadamente 2 años. 2 años. Nos situamos, ya en 2 años pues ya da para haber construido y ya de hecho ya estaba casi terminado. Vuelvo a repetir, estaba casi terminado. Por aquel entonces, tanto el profeta Ageo como Zacarías afrontaban esa situación, ¿verdad? En el año 520 afrontaban esa situación de que el pueblo de Israel había venido para reconstruir, pero habían, recordando un poco brevemente, habían empezado a tener dificultades, los vecinos de al lado se opusieron y entonces lo dejaron y dejaron de seguir reconstruyendo el templo. Y a pesar de todas esas situaciones, de esos vecinos que se opusieron, no solamente fue la situación de los vecinos que se opusieron, sino que también podemos achacar a que el retraso de las obras se habían debido a que ellos no despertaban de ese letargo y no habían puesto de su parte también para reconstruir. Sí, que había habido problemas, porque habían vecinos que les habían puesto trabas y en fin,
tuvieron que valerse de un decreto que el posterior rey les dio y pudieron volver a reconstruir. Pero no solamente era eso, sino que también ellos, pues, seamos sinceros, se habían dado un poco a la vagancia, se habían dado a sus propias casas, como lo decía Ageo, pero se habían olvidado de que a qué era lo que habían venido. Y de hecho, tanto Ageo como Zacarías les invita a que no solamente empiecen a correr, sino que pongan sus músculos, su fuerza, en el trabajo que tenían que hacer. Leamos ahora el versículo 2 y 3 para irnos ya situando. En aquel tiempo, el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regemelet y sus hombres a implorar el favor del Señor y a preguntar a los sacerdotes que estaban en la casa del Señor Ejército y a los profetas: ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos venido haciendo desde hace algunos años? En estos versículos se habla de que hay una delegación, digámoslo así, un grupo de personas que ¿de dónde habían venido? De Betel. De hecho, estos que habían venido eran originalmente de Babilonia. Tenían nombres babilónicos. Claro, eran personas que habían nacido en Babilonia y ahora pues habían regresado y por eso tenían nombres babilónicos. Pero eran israelitas. ¿Vale? Es como si ahora muchos de los que estamos aquí hemos venido de otros y tenemos hijos aquí y ya le ponemos nombres. Ahora, bueno, los que somos de Sudamérica, estos más o menos los nombres son parecidos, pero por ejemplo, digamos que son de África, los nombres son diferentes y en lugar de ponerle un nombre de allí, pues se le pone un nombre español, para que nos entendamos. Más o menos era lo que había pasado con estas personas que vienen de Betel. ¿Sabes lo que significa Betel? Casa de Dios. Casa de Dios. Y probablemente dice que formaban de la parte de la tribu de Benjamín o de Efraín, no están muy seguros, pero desde el regreso desde Babilonia, los judíos habían reconstruido y habitado esta antigua ciudad de Betel, que está, dice, aproximadamente unos 19 kilómetros hacia el norte de Jerusalén. Y la pregunta, para traducirla un poco allí, aunque no la entendamos, básicamente lo que vienen a hacer esta delegación es a preguntar: ¿es necesario continuar con los ritos del ayuno o ya no lo es? ¿Es necesario hacerlo? Es lo que están viniendo a preguntar, para que nos situemos ya en nuestra forma de hablar de ahora. Lo que este grupo de personas veniendo de Betel, lo que les venían a decir es a los profetas y a los sacerdotes, era preguntarles: bueno, ¿es necesario seguir si ya tenemos reconstruido el templo? ¿Es necesario seguir con estos ritos del ayuno? ¿Lloraremos todavía en estos meses en el cual los dedicábamos al ayuno? El ayuno para estas personas se refería a que estaban recordando el día en que el templo fue incendiado y también que las cosas más importantes de Jerusalén habían sido destruidas, y por eso dedicaban ese mes a ayunar y a llorar por esas cosas que habían perdido. Pero ellos decían: pues bueno, si ya está la finalización de la reconstrucción del templo, está ya a la vuelta de la esquina, ¿es necesario seguir haciéndolo? ¿Es necesario llegar a seguir haciendo estos ritos? Quizás por eso probablemente le llegó a hacerlos pensar si es de verdad hay que seguirlo haciendo o no. Hermanos, recordemos que el ayuno judío, para los que no lo saben, y es bueno saberlo, que era un periodo de abstinencia voluntaria en la ingesta de alimentos, normalmente para demostrar aflicción por las desgracias personales o nacionales. Eso para ellos era el ayuno. De hecho, el objeto de la abstinencia era afligir el alma y dar más fuerza a la oración. ¿Vale? Implicaba una humillación ante Dios. Eso era lo que implicaba
para el pueblo judío. El verdadero ayuno no se limitaba a una mera práctica exterior, sino que debía implicar el abandono del mal y de los placeres prohibidos. ¿Vale? Eso es lo que para ellos era. De hecho, en la época de Zacarías, como vemos, se proclamaron ayunos. Y yo me he permitido hacer un pequeño cuadrito. Bueno, lo cogí porque lo vi para que lo podamos entender mejor viéndolo. En el mes 4 se hacía ayuno y se hacía lamento. ¿Por qué? Por la captura de Jerusalén. En el día 9 y el mes 5 por el incendio y en la destrucción del templo de Salomón. En el día 3 y el mes 7 el asesinato de Gedalías y la masacre de 80 hombres. Y en el día 10 y en el mes 10 el comienzo del sitio de Nabucodonosor contra Jerusalén. Todo eso hacían ayunos en esos meses, en el mes 4, en el mes 5, en el mes 7 y en el mes 10, en el 10. Y de hecho, como debido a que el templo fue incendiado en el 5.º mes, entonces decían, bueno, se acerca el 5.º mes, el templo ya no está destruido, ya está casi terminado. ¿Debemos seguir haciendo estos ritos del ayuno? ¿Lloraremos? Esa fue la pregunta. ¿Lloraremos y haremos este rito ¿seguiremos haciéndolo? Porque se acercaba el mes 5, ¿vale? El pueblo había mantenido el lloro y el ayuno durante ya algunos años. Pero como hemos dicho, debido a esa creciente prosperidad del presente, ya les parecía un poco como nos suele pasar a nosotros, ¿verdad? ¿Ya para qué? No suele pasar, ¿verdad? Cuando estamos en problemas, en dificultades, buscamos de Dios. Y somos muy fieles y hacemos ayuno y hacemos oraciones y estamos muy fieles. Pero cuando se pasa ese tiempo, a que somos como el pueblo de Israel. ¿Para qué? ¿Para qué? Hoy día, hermanos, el ayuno no es una imposición formal sobre el cristiano, no es una imposición. No es que se te impone hacerlo. Pero es recomendable su práctica, pero hacerlo en un espíritu de oración y súplica. Es recomendable hacerlo. No es una obligación. Pero lamentablemente hay gente que en su vida ha ayunado, cristianos. Pero también ha habido otros casos que nunca han ayunado, pero también hay otros que en cambio ha habido el abuso del ayuno. De hecho, en el pasado ha habido muchos abusos del ayuno, haciéndolo una práctica obligatoria, como lo hacían ellos. Era obligado tener que hacer en esos meses y en esos días ayuno, por algo o por alguien. Y eventualmente los hacían de una forma obligatoria y hasta formal. Y, hermanos, los creyentes han descuidado la unión del ayuno con la oración. El ayuno debe ir unido con la oración. Tú estás ayunando, muy bien, pero dale tiempo porque tienes que orar. El ayuno va con la oración. El espíritu del ayuno se halla en la propia negación y surge en la profunda conciencia de la necesidad que tenemos y de la urgencia que a veces tenemos en nuestras vidas. Así que el espíritu del ayuno siempre debe ir unido a la oración. Siempre. Pero regresemos a la pregunta de esta delegación, de estos visitantes. ¿Debemos continuar realizando este rito del ayuno
por causa del templo? ¿Qué hubieran dicho ustedes? ¿Deberíamos hacerlo o no? Si ya el templo está ya casi construido, vamos, prácticamente está terminado. Debemos seguirlo haciendo. Y aquí es donde entra el Señor. El profeta dice que le vino palabra, capítulo 7, versículo 4. Vino pues a mí palabra. Está hablando Zacarías. Vino a mí pues palabra del Señor de los ejércitos diciendo, habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo, cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Zacarías, con la pregunta, ¿habéis ayunado para mí?, les hizo o les estaba queriendo dar que se den cuenta de que no habían ayunado movidos por un arrepentimiento genuino, ni por la tristeza por el pecado, ni por la tristeza de este perdido, sino solo porque se sentían lástimas de sí mismos. Ay, es que nos han destruido el templo. Ay, es que nos han destruido Jerusalén. Ay, que asesinaron a Gedalías. Para los que no saben, Gedalías era el gobernador que quedó, los pocos que quedaron en Jerusalén cuando Nabucodonosor vino y se llevó a todo lo oeste y solo dejó a los que no tenían casas, las mujeres y algunos pobres, los más desvalidos, pero aún así dejó un gobernador que se llamaba Gedalías. Y después vino otro y lo cogió y lo mató. Y por eso también dedicaron un ayuno. Pero no lo hacían por todo esto, sino por ellos mismos, porque se tenían lástima de todo lo que les había pasado. De esta manera el Señor estaba reprochando la actitud de la gente y hasta de los sacerdotes por todo su ayuno no sincero. Y podríamos llegar a decir que hasta extremadamente egoísta. Todo lo que hacían era un mero formalismo ritual desprovisto de una verdadera búsqueda de Dios. Una vez más, hermano, la palabra de Dios contiene un poderoso mensaje para nuestros días. ¿Tengo yo o tenemos nosotros nuestra atención centrada en los rituales o en Dios mismo? A veces estamos centrados en los rituales dentro de la sala de culto. Estamos centrados en los rituales, que los rituales se cumplan a rajatabla y no estamos centrados en Dios, que es a quien venimos a adorar. Hay detalles que se pueden escapar. ¿Por qué tenemos que estar pendientes de esos rituales que tienen que cumplirse completamente? Debemos reconocer, hermanos, que los cristianos en ocasiones hemos caído en estos ritos o rituales de repetirnos incesantemente. Y debemos plantearnos a ciencia cierta si su origen es una utilidad o un impacto para los demás. Hermanos, ¿descansa nuestra fe sobre el ritual o sobre Dios mismo? Si descansa en nuestra fe, estaremos creyendo en el Dios Altísimo. Pero si estamos descansando en un ritual, estaremos enamorados del ritual. No olvidemos que el ritual no importa al Señor. Lo que le importa a Él es la obediencia. Lo que le importa a Él es tu obediencia a Él. Hasta ahora les había traído gozo, paz, prosperidad y abundantes bendiciones a Israel. Y el pueblo había pasado por toda esta, pero ahora estaban obedeciendo la palabra de Dios y esas bendiciones habían sido cubiertas sobre toda la nación. Y parecía lógico que esta generación de Zacarías reemplazara la obediencia por el ritual. Pero no es así, no debemos hacerlo. Y tengamos cuidado también nosotros en reemplazar
los rituales por la obediencia al Señor. ¿Habéis ayunado para mí? Les hace la pregunta Dios a ese pueblo. ¿Habéis ayunado para mí? Como decía, los israelitas solo habían sentido lástima de sí mismos y realizaban ayunos formalistas desprovistos de cualquier búsqueda sincera de Dios. Hermanos, ¿sabían ustedes que Dios nunca ordenó a su pueblo días de ayuno? Al pueblo de Israel nunca le ordenó días de ayuno. Les dio días de fiesta. De hecho, 7 días, me parece. 7 días de fiesta. Sí que les dijo, tenéis estas fiestas por esto, esta fiesta por lo otro y esta fiesta por el otro. Pero días de ayuno no se los dijo. La pregunta entonces es, si el ayuno no lo ordenó Dios, ¿es necesario o no? Para responder a esta cuestión, solo yo quiero dejarles tres respuestas. La primera. Podemos afirmar que cuando el corazón está bien, el rito del ayuno está bien. Primera cosa. Si tu corazón está bien, el hecho de hacer el ayuno está bien. La segunda es que cuando el corazón está mal, el rito está mal. Y la tercera es que el propósito de Dios en cuanto a su pueblo no cambia por el rito que hagas. El propósito que Dios tiene para su pueblo no cambia por el rito o por el ayuno que tú hagas. Aquí lo importante del ayuno es cómo está tu corazón. Mucha gente opina que el rito es importante, que la liturgia de la iglesia es importante. Hay liturgias que tiene que haber mucha alabanza y si no llegas a la presencia del Señor. El rito no es importante. Y más aún en un país como el que vivimos ahora, donde es un país con una cultura colmada de ritos y de rituales. Y perdonadme si hay algún aquí presente católico. Pero el rito de pasear una imagen, cuando el corazón sabemos que de esas personas que lo están haciendo, no está bien. Es solo un rito exterior. Porque dentro del corazón, que es lo que Dios ve, no hay nada. De hecho, muchos de ellos se olvidan de Dios casi completamente, solo se acuerdan en esas fechas. Hermanos, nuestra fe cristiana no es, y ya llevándolos a nuestros días, a nuestra congregación, a la iglesia en general, a nivel general, la fe cristiana no es simplemente un asunto de los domingos. Hermanos, no podemos ser cristianos domingueros, que muchos lo somos, lamentablemente. Y olvidamos nuestro compromiso de fe de lunes a sábado. Siempre hay algo más importante de lunes a sábado, pero el domingo sí. No podemos, hermanos, escuchar un mensaje de amor el domingo por la mañana y regresar a casa y si se nos pasa un coche por delante, se nos atraviesa, insultarlo y decirle hasta de qué se va a morir. No podemos entonar el domingo canciones melodiosas, coros muy bonitos en estas reuniones del domingo y después el lunes por la mañana cuando llegamos al trabajo somos trabajadores indolentes e insuficientes, dando así un mal testimonio para quién,
para nuestro jefe y para nuestros compañeros de trabajo. El verdadero cristianismo, hermano, no se vive el domingo por la mañana, sino que se vive de lunes a domingo. Empezando por el lunes, no me digan de domingo al lunes, no, de lunes a domingo. O para que lo digamos mejor, de domingo a domingo. En otras palabras, como se dice por aquí, ya de hecho hay un supermercado que han puesto aquí por el Centro Fama, 24/7, ¿verdad? A los que no lo saben, allí hay un 24/7. Así debemos vivir el cristianismo, 24/7. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No vivir unos días sí y otros días no. El domingo ser los mejores y después se nos ha olvidado. Continuando, volvemos al episodio y podemos leer en el versículo 7 que el último versículo que hemos leído dice: ¿no son estas las palabras que proclamó el Señor por medio de los profetas? Primero, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila y sus ciudades en sus alrededores, el Negev, la Cefela, estaban también habitados. Para los que no saben, el Negev y la Cefela eran unas zonas al sur de Beerseba, donde eran cerca de las planicies del mar Mediterráneo. Pero aquí lo que está queriendo decir es que el ritual no importaba tanto como la obediencia a Dios. Lo que les había traído gozo, paz y prosperidad a Israel en el pasado, que dice, no es estas las palabras, no es esta lo que estaba pasando cuando teníamos gozo y paz y todo este pueblo estaba habitado y al sur también estaba habitada, pues precisamente queda lo que había sido, que todo ese pueblo estaba próspero, tanto Jerusalén como a su alrededor estaba próspero. ¿Por qué? Porque habían obedecido la palabra del Señor. Habían dado obediencia a la palabra de Dios. Y por eso en el pasado estas abundantes bendiciones cubrieron al pueblo de Israel. Por eso el tiempo de David y Salomón fueron muy prósperas. De hecho es la que más se recuerda, ¿verdad? El tiempo de David y Salomón. ¿Pero por qué? Porque obedecían lo que el Señor les decía. Por eso tenían prosperidad. Ahora no quiero decir con esto, cuidado, que tú obedeces al Señor y todo te va bien. El evangelio de la prosperidad. No. ¿Que el Señor te puede bendecir y te puede dar abundancia de sí. Pero no es que porque yo obedezco, necesariamente me va a ir bien. Ahora hay cosas que nos puede ir mal, pero lo bueno es que ahora cuando estamos en Cristo, tenemos a alguien que nos ayuda a que esa parte mala no nos parezca mala, sino que tengamos gozo aún en la aflicción. Eso es lo que quiere decir. No que ya porque algunos decimos, es que si yo doy dinero a pues Dios me va a dar. No necesariamente. El Señor puede bendecirte, sí, por supuesto, pero no es que es porque es así. De esta manera Dios les estaba diciendo, vosotros llevasteis a cabo todos los ritos anteriormente y lo hicisteis bien. ¿Por qué? Porque estos ritos los estabas haciendo bien porque estabas obedeciendo lo que yo te había dicho. Habías obedecido la palabra del Señor. Pero después les empezó a ir mal. ¿Y por qué se fueron? ¿O por qué los llevaron deportados a Babilonia? Por la desobediencia. Por la desobediencia. Y de hecho les va a demostrar desde el versículo 8 que el rito es algo inútil e incorrecto, pero esto es solo spoiler. No, a partir del versículo 8 lo veremos la semana que viene, no, la siguiente semana, conmigo mismo. Veremos que nos va a decir que este rito es incorrecto e inútil. ¿Por qué? Por la actitud del corazón que estaba incorrecta también.
Dios colocó mandamientos específicos que tenían que ver con la relación para con el hombre, con el ser humano, pero también Dios con el hombre, pero también con los demás hombres. Y hermano, ¿cómo está tu relación con Dios en estos momentos? ¿Cómo es tu actitud para con Él? ¿Cómo está tu relación? Hay algunos que dicen que podemos servir a Cristo sin tener una relación con Él. Dicen algunos, pero eso no es así. Dicen, pero eso no es así. De hecho, hay gente que quiere servir al Señor sin tener una relación con Dios. Es mejor tener una relación con Dios porque todo te va a salir mejor. A veces nos olvidamos de que lo importante es Dios. Nos olvidamos que Él es lo más importante, que lo que nos rodea, lo que hay no es lo más importante, lo importante es Dios. Y descuidamos esa relación con Dios. Dios no quiere tus ritos. Que es bueno que vengas a la iglesia, que es bueno que ayunes, correcto. Pero Él quiere tu corazón. Él quiere tener una relación contigo. Hermano, y ya creo que lo he venido diciendo desde hace bastante tiempo, y lo he dicho esta mañana, Dios ve los corazones y no las apariencias. Dios valora más tu actitud que el resultado de tus esfuerzos. Ahora, por supuesto que Dios también valorará tus obras y tus esfuerzos cuando tenga que darte tus galardones, por supuesto, pero para Él lo importante es que estén todas esas cosas que hagas, estén acompañadas con un buen corazón, con un buen corazón, con un corazón limpio y recto que agrade al Señor. Eso es lo que Dios quiere. Que sí que quiere tus obras, por supuesto que las quiere, pero principalmente y más importante lo que quiere es que tu corazón esté limpio y recto delante de Él. Ahora no somos, ninguno aquí somos perfectos y nos equivocamos. A ver. Pero que cada día o cada instante podamos decir, Señor, perdóname y ayúdame a continuar adelante. Quiero hacer tu voluntad. Pero es que hay gente que sabe que está equivocada y sabe que está errado y lleva años así. Y sigue R que R y no doblega su corazón a Cristo. Estimado hermano, usted, tú y yo estamos llamados a testificar de quién es Él y lo que Él ha hecho en mi vida, lo que Él ha hecho en tu vida. Pero ¿cómo lo vas a reflejar si tu vida no tiene una relación con Dios? ¿Cómo vas a reflejar si tu corazón no te pertenece a ti? Te pertenece a ti, pero no a Él, es lo que quiero decir. Hermanos, si uno verdaderamente ama a Jesucristo, va a vivir una vida de obediencia a Cristo y su conducta hacia los demás será cortés y amable. De esta manera, el comportamiento dará honra y gloria a su nombre y al nombre de Jesucristo. Como he dicho antes, los cristianos, hermanos, somos seres imperfectos. Aquí, como he dicho, ninguno somos perfectos. Somos seres imperfectos que tenemos carencias, tenemos defectos, pero esto se ha trasladado a la iglesia y a la congregación y una vez lo leí o lo escuché, no recuerdo, una palabra que la habían unido entre iglesia y egoísmo, que es el que tenemos cada uno, porque cada uno de nosotros pensamos en el yo
el yo, y sí queda algo para el yo. Y lo habían unido entre iglesia y egoísmo y le habían puesto iglesismos. Eso, ¿verdad? Esto de que en la iglesia se da una vida de cierto compañerismo. De cierto compañerismo por la obligación de mantener una relación con apenas de sentimiento y calor. Y esta no es la idea de Dios. Esa no es la idea de Dios para la iglesia, no es de cierto compañerismo. Es que medio lo veo y ya no quiero ni hablar. Eso no es la idea de que Dios quiere para la iglesia. Hermanos, nosotros los cristianos debemos esforzarnos día a día a tener una relación personal con Cristo. Debemos esforzarnos porque somos nosotros los que tenemos que levantarnos. El Señor te dice, tienes que leer la palabra, tienes que orar, te lo dice y te da las herramientas, pero debes esforzarte porque debes decir, hoy me levanto, hoy voy a leer. Debemos esforzarnos. Para que tu vida tenga un significado y que sea productiva, debes tener una relación personal con Cristo. Si no, difícilmente lo vas a tener. Difícilmente vas a poder expresar o tener expresiones de cariño, respeto y aprecio y de apoyo a los hermanos si en tu corazón no está Cristo Jesús. Y hermanos, no hay rito ni liturgia que pueda reemplazar o compensar la relación personal con Cristo. El hecho de que tú vengas los domingos aquí está muy bien. De hecho, Dios dice no dejar de congregarse. Pero eso no te da ya una relación con Cristo. La relación con Cristo te la da el día a día que tú le das tiempo para estar con el Señor. A tener ese compañerismo. Los cristianos no debemos tener una religión, sino ¿qué cosa? Una relación personal con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hermanos, los cristianos debemos tener una relación personal con Cristo. Si no existe, hermano, un profundo deseo por una vida que complazca a Dios, si no existe un verdadero estudio de su palabra, si no te entusiasma el leer la Biblia, si no te entusiasma leer la palabra de Dios, es una actitud parecida a estas dos cosas. A solamente ser un asistente en una iglesia, pero si te entusiasma la palabra del Señor, el tener una relación, eres un miembro de la iglesia, del pueblo de Dios. Si no, eres un asistente más. Tal cual. En otras palabras, solo seremos unos consumidores. Consumidores de los recursos que tiene la iglesia. Y no estoy hablando de dinero, sino estoy hablando de las cosas que nos puede proveer la iglesia. Como un buen estudio, un buen sí, pero tu relación con Dios sigue siendo la misma. Se cuenta la historia de una señora que era solterona, ya tenía muchos años y estaba soltera, que se le preguntó la razón por la cual no se había casado, y a lo cual ella, ¿saben lo que respondió? Y dijo, dice, tengo una estufa que echa humo y me calienta, un perro que me gruñe a cada momento, un loro que me dice buenas y malas palabras, un gato perezoso dice que no hace nada durante el día y se la pasa en la calle por toda la noche, así que ¿para qué necesito un marido? Hermano,
A veces esa es la clase de relación que muchas personas tienen con Dios y con Jesucristo. ¿Para qué quiero tener una relación con Dios si tengo todas estas resto de cosas? Hermanos, aún así tienen el hábito y la costumbre de venir el domingo y está bien, porque hay que tomar esa buena costumbre de venir los domingos. Pero lo importante es que vengas ese domingo con el corazón dispuesto a alabar, a glorificar y a honrar a aquel que ha dado su vida por ti y por mí. Hermanos, debemos de dejar de jugar a las iglesias y comenzar a amar a Cristo. Dejemos de jugar a las iglesias y comencemos a amar a Cristo y a vivir por Él y para Él. Los ritos y la liturgia, estimado hermano, son simples costumbres o hábitos creados por el hombre a base de repeticiones y a veces incesantes. Pero a veces ha llegado a, ¿cómo podría decir?, a sustituir su verdadero propósito, porque el ayuno tiene el propósito de ¿qué? De agradar y obedecer a Dios. Hermanos, quizás por este motivo hay hermanos que existen y que están siempre en continuas dificultades. Continuas dificultades, porque a veces nuestro corazón no se ha rendido completamente a Cristo. Y se aferran a ciertos ritos, a ciertas... es que con el ayuno el Señor me va a hacer esto, me va a hacer el otro. Pero sí, está muy bien que lo haga. Pero ¿cómo está tu corazón? Aferrarse a esos ritos no es aferrarse al Dios mismo. ¿Te sientes atraído por la persona de Jesucristo? ¿Puede usted afirmar sin lugar a duda que le conoce? ¿Le ama de veras? Y la pregunta clave, y se viene repitiendo, ¿tienes una relación personal con Él? Dios quiere una relación personal contigo y conmigo. Hermanos, cuando tenemos una relación personal, la palabra del Señor nos parece agradable. Y queremos más, y queremos aprender, y queremos pasar tiempo con Dios. Cuando no estos cultos nos suenan aburridos. Solo nos llena una buena música, un buen entonces sí estamos... ¿Por qué? Porque es como nos mueve todo el entonces sí estamos entusiasmados. Necesitamos tener una relación personal con Él. Hermanos, si tu respuesta ha sido afirmativa a todas estas cosas, Dios te bendiga y sigue adelante. Pero si ha sido negativa, te quiero decir, Dios te está esperando que tengas esa relación con Él. Porque como suelo decir, y no nos cansamos de insistir, y con esta frase termino en esta mañana para que no se me duerman y no vayan a despertar al de al lado roncando. Dios mira los corazones, no los rituales. Cuando Dios regrese, Dios va a mirar. Cuando Jesucristo regrese, ¿Dios qué va a mirar? El corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu relación con el Señor? Aquí lo que les estaba planteando al pueblo de Israel es que estaban abusando de ese ayuno porque estaban creyendo en los rituales y no en Dios mismo. Y ahora nosotros también, ¿en qué estamos creyendo? ¿En los rituales o en esa relación personal con Dios? Dios quiere tu corazón cada día. Que el Señor les bendiga. Amén.